Bueno, y siguiendo con la segunda mesa, vamos ahora a enfocar en temas de financiación de inversiones en el medio rural. Y para esto tengo ahí 3 ponentes que me gustaría presentar, empezando por Lorena Ruiz Ponce, que es directora de negocio agroalimentario, ¿verdad? Eso. De Santander, España y Europa. Y es licenciada en Económicas, lleva casi 20 años en el Banco Santander, de los cuales 11 ligados al sector agroalimentario, por lo que es una apasionada y impulsa continuamente la marca Santander Agro, que ahora es una referencia aquí en Iberia. Hay también con nosotros está Unai Castañón, que es el partner de Arcano. Arcano es una entidad que actúa desde 2003, ¿no?, como una banca de inversión y gestión de activos con alrededor de 8.000 millones de euros en valores gestionados y asesorados a lo largo de todos estos años. También es otro ingeniero superior especializado en mecánica por la Universidad Simón Bolívar en Caracas, en Venezuela. Trabajó en PricewaterhouseCoopers como Senior Manager y Corporate Finance y en la mesa de trading de la gestora de fondos del Banco Santander. Y también tengo aquí conmigo Sandra Daza, con quien hablo portugués, que es directora general de Gesvalt, que es una empresa enfocada en servicios de consultoría, de tasación, valoración, con más de 25 años de experiencia y 2 decenas casi, ¿no?, de oficinas alrededor de España y capacidad de trabajar ahí en Portugal y muchas ciudades de Europa, de América y de Asia también, ¿no? Sandra formó parte del consejo de Aura Homes, ¿no? Es consejera independiente y miembro del comité asesor de Vitruvio, Socimi. Perfecto. Bueno, tengo aquí algunas preguntas y algunos enfoques que me gustaría dar para esta charla. Voy a empezar con Lorena, por favor. Lorena, el Banco Santander lleva años ahí apoyando el sector agrícola de alguna forma, agrícola forestal, aquí en Iberia. ¿Puedes contarnos un poco por qué el banco decide apostar en este sector? ¿Cómo es el proceso de empezar a apostar en este sector? Y aprovechando que hay aquí muchos agricultores y muchos inversores, explicar un poco en qué una gran institución financiera como Santander puede ayudar y apoyar a estos agentes y a estos propietarios. Bueno, buenos días a todos y gracias, Felipe, por tu introducción y agradecerles que estén aquí en nuestra casa, que es su casa, y a todos los que nos acompañan desde Portugal y España vía streaming, un afectuoso saludo. Bueno, Banco Santander lleva apostando por el sector agroalimentario años, décadas. Yo ya no sé ni contar las décadas que llevamos, pues son muchas décadas las que estamos apoyando al sector agroalimentario, un sector estratégico para nosotros. Estamos apoyando a todos los intervinientes de la cadena de valor, que se está hablando mucho hoy aquí en esta jornada. Les apoyamos desde el primer momento que empiezan y emprenden con sus negocios y en su posterior crecimiento, ¿no? Y en momentos tanto de dificultad como los que estamos viviendo ahora, ya no solamente pues, por la crisis, la invasión de Ucrania por Rusia, la pandemia, sino también vamos mucho más allá, la climatología, que es algo que el sector no puede controlar. Cuando se dañan los cultivos, como estamos viviendo este año, o por el excesivo calor o por las heladas que hemos tenido en el mes de abril, estamos también ahí para apoyarles y para respaldarles. Por supuesto, el sector agroalimentario es estratégico, como digo. La agilidad que tenemos en Banco Santander a la hora de resolver los proyectos de inversión que nos trasladan nuestros clientes nos hace que seamos unos de las entidades financieras claves en este sector agroalimentario, y eso viene dado porque contamos con ingenieros agrónomos expertos que son analistas de riesgos y luego los protagonistas, que son nuestra red de comerciales que tenemos a pie de campo apoyando a un sector y estando cerca del sector para poder construir las necesidades de productos que ellos nos demandan y que podemos no tener para poder darles resolver las necesidades que tienen en su día a día. Y aquí me vas a permitir que ponga un ejemplo, ¿no?, sobre cómo construimos nosotros los productos. Se ha hablado de plantaciones de cultivos de alto valor. Yo
lo has dicho, llevo muchos años ligada al sector agroalimentario, 7 de ellos, de los 11, he estado en Castilla-La Mancha, donde he aprendido muchísimo, y cuando los agricultores de La Mancha empezaban allá por el 2014-2015 a plantar pistachos, almendros, me estaban pidiendo años de carencia, que para mí era algo ilógico. Yo no, en el banco nunca habíamos tenido líneas de financiación con hasta 4 años de carencia. Y yo decía, ¿cómo salgo de esta para poder acompañar a los clientes? No veía la alternativa, porque era como plantear algo, me va a llamar que estoy loca, ¿no? Pues ahí que me fui con mi compañera de riesgos, con Teresa Cartujo, que está por aquí también, nos fuimos a pie de campo a una explotación de unos clientes para analizar cuál era el motivo por el que tendríamos que ofrecer nosotros tantos años de carencia, que llegaría un momento que el cliente se podría olvidar hasta incluso que tenía el préstamo. Bueno, pues ahí empezamos. En menos de 3 meses teníamos la línea de financiación específica para los frutos de cáscara, almendro y pistacho, que hoy esa línea es extensiva a todos los cultivos permanentes. Aquí estamos dando financiación con garantía hipotecaria hasta 15 años, con hasta 4 años de carencia. Y algo que también es muy importante, hablando de fincas rústicas, son las tasaciones, ¿no? Y aquí está Sandra con nosotros, de GESMAL. Las tasaciones de las fincas rústicas no son sencillas, ¿eh? No es ir a tasar un piso. Tasar una finca rústica tiene su historia, ¿no? Entonces, eso es algo que también trabajamos muy bien, estamos muy coordinados, y también contamos en el banco con la presencia de Sibasa. Sibasa es la que nos hace todas las validaciones, y tengo la suerte de que detrás de Sibasa haya una persona que para mí es muy importante, que es Rodrigo, que es ingeniero agrónomo, que es el que nos acompaña, nos ayuda y nos da luz cuando tenemos dudas de cómo tenemos que ir por las tasaciones, ¿no? Yo creo que todo esto unido nos permite dar a los clientes, cuando emprenden sus negocios, soluciones fáciles y ágiles, porque también no solamente financiamos la finca, sino, por supuesto, la transformación de la misma, que esto al principio sonaba como la tasación, la finca más el vuelo de la transformación, ¿no? Esto es algo que ya llevamos implantando desde hace más de 4 años, cuando vino todo el boom de nuevas plantaciones hacia cultivos de alto valor, y está funcionando muy bien, y estamos siendo muy ágiles en esta parte, ¿no? Luego, temas como ayudas de agroforestación, ¿no? Que también es un tema muy importante en la jornada de hoy. Pues cuando resuelven estas ayudas, los plazos de cobro para los clientes no son 12 meses, ¿no? Que es lo que nosotros tenemos adaptado, los anticipos de las subvenciones. Bueno, pues hace poco en Andalucía, hace unos meses, también llegaron ayudas de resolución de agroforestación, y también fuimos capaces de adaptarlos para dar servicio a los clientes, ¿no? O sea, nos permite este conocimiento y esta cercanía que tenemos con el sector, y que a mí me gusta decir que siempre, tanto mi equipo como la red comercial que tenemos y yo misma en primera persona, estamos a pie de campo, es simplemente para conocer y dar agilidad a todas estas problemáticas o peticiones que tenemos por parte del sector agroalimentario. Y luego también el sector agroalimentario es estratégico para el banco, pero es para la sociedad. Lo hemos venido escuchando. La alimentación nos la dan nuestros agricultores y nuestros ganaderos con su trabajo y su esfuerzo diario, y tenemos que asegurar la alimentación, ¿no? Estamos viendo cómo la población está creciendo constantemente. Somos ya más de 8.000 millones de habitantes en el mundo, y tenemos que alimentar a una población en constante crecimiento. Y aquí pasa y es clave la transformación digital. Y aquí Banco Santander también se ha dicho ya, pero Banco Santander estamos trabajando para ser el agente clave en la transformación digital del sector agroalimentario, tanto para España como para Portugal. Creemos que tenemos que construir entre todos los actores que intervenimos en el sector agroalimentario, estamos muchos de ellos aquí hoy representados, en construir un sector agroalimentario mucho más atractivo para atraer a los jóvenes. Y a mí me halaga ver muchas caras jóvenes, porque esto asegura que hay relevo generacional, que lo necesitamos. Necesitamos un relevo generacional inminente. La mayor parte de las explotaciones están actualmente lideradas por personas de más de 60 años, que son buenísimos, que no podemos perderles porque tienen una experiencia que la gente joven no tiene, pero tenemos que ir poco a poco construyendo entre todos que el sector agroalimentario sea visto como un sector en el que se puede trabajar, se gana dinero y que
hay mucha tecnología aplicada que permite afijar población, que nuestros pueblos tengan vida y que nuestros campos no estén abandonados y así también evitar la desertización. Con lo cual, está claro, ¿no?, la apuesta que tenemos por el sector agroalimentario. Somos conscientes de los retos que tiene actualmente el sector, retos eficiencia energética, que ahora se hablará también en la próxima mesa redonda. Tenemos líneas específicas para financiar la eficiencia energética y además con Powent también tenemos un acuerdo de colaboración para dar pues unas condiciones ventajosas a los clientes de Banco Santander. El reto de las materias primas y, por supuesto, que también lo ha dicho antes Eduardo de John Deere, la PAC. Eso es un reto que al sector primario pues, ahora mismo le supone incorporar nuevas acciones en su actividad diaria que hasta ahora no tenían, y estamos aquí para acompañarles y respaldarles en todo lo que necesiten. Perfecto, Lorena, muchas gracias. Has comentado del cambio gestacional y creo que es bastante importante. Si puedes comentar qué es hecha la conexión entre el banco y los agentes de la cadena. O sea, ¿hay alguna búsqueda o algún esfuerzo de la banca para acercarse o las personas que quieren invertir o que necesitan invertir o seguir invirtiendo tienen que proactivamente buscar a la banca y mirar cuáles son los servicios disponibles? ¿Cómo es el contacto? ¿Cómo se da? A ver, nosotros, lo he dicho antes, ¿no? Creo que hemos creado una marca Santander Agro que es referente hoy en el sector. Al final, hacemos muchos eventos, muchas jornadas divulgativas para que todos sepan que somos un banco cercano al sector agroalimentario. Yo creo que hoy me lo ha dicho mucha gente, ¿no? Estáis consiguiendo ser el banco de referencia por todas, ¿no? Porque estáis en todos los sitios y tenéis una gran presencia siempre en todas las jornadas dedicadas al sector agroalimentario. Y luego, por supuesto, nosotros somos muy proactivos también a que nuestra red comercial vaya a visitar y vaya a conocer las necesidades del sector. Yo creo que ya, Felipe, tanto la industria como la parte de la producción están muy focalizados en, evidentemente, que Banco Santander es uno de los bancos líderes en el sector agroalimentario y, evidentemente, tendremos que estar compartiendo con otras entidades financieras, que es totalmente respetable, pero lo que a nosotros sí que nos llena de orgullo, ¿no?, en Banco Santander es que hemos conseguido, por esta apuesta, ¿no?, que llevamos haciendo desde hace muchísimos años, ponernos como un referente, ¿no? Y yo creo que tanto en España como en Portugal lo somos. Lo bueno que tenemos también es que, claro, en España nosotros tenemos una entidad muy sólida y es que en Portugal también. Entonces, también estamos acompañando a nuestros clientes de España que están haciendo inversiones en Portugal al país vecino para que vayan con la carta de presentación de Banco Santander y ya tengan allí a la entidad financiera de referencia, y a la inversa es igual. Clientes portugueses que están viniendo a invertir a España hacemos exactamente lo mismo, con lo cual yo creo que entre que los clientes cada vez nos conocen más y nuestra capacidad comercial estamos consiguiendo que venga una parte muy importante, ¿no? Tenemos una cuota de penetración de mercado por encima del 25% en el sector agroalimentario. Perfecto. Bueno, Santander también es bastante relevante en Brasil, ¿no? Que tiene una operación importante ahí. También. Perfecto. Muchas gracias, Lorena. Ahora paso a Unai. Bueno, Arcano es un líder ahí en España, ¿no? Como banca de inversión independiente, conoces bastante ahí los tipos distintos de posibles operaciones. Entonces me gustaría que pudieras comentar un poco el papel que juega la banca de inversión Arcano ahí en este sector, efectivamente, y cómo se relaciona ahí con los distintos agentes y un poco cuáles son las posibilidades en que Arcano puede aportar. Bueno, gracias, Felipe. En primer lugar, buenos días a todos. Sí, muchos os preguntaréis qué está haciendo Arcano, que es un banco de inversión en esta sala, ¿no? Y que conoce de tierras, ¿no? Y la realidad es que pues conocemos muchísimo menos que vosotros, pero nuestra tecnología, nuestro conocimiento no se basa en conocer más que vosotros, que sois los empresarios, que sois los promotores de la actividad, sino ayudaros en crecer la actividad, y en eso sí somos expertos. Al final, yo enfocaría Arcano con 3 aspectos diferenciales, ¿no? Lo primero,
experiencia, ¿no? Cuando somos la casa líder del mercado del mid-market en España, no es una frase, es una realidad, y tenemos un equipo que tiene 70 personas en banca de inversión únicamente, ¿vale? Aparte de nuestra otra división. Eso nos da dos capacidades adicionales al resto, que es, uno, cerrar la mayor cantidad de operaciones que hay en el mid-market a día de hoy, y eso ha sido en años consecutivos, y nos da la experiencia y el expertise de ese conjunto de operaciones para saber cuáles son los estándares de mercado y cuáles son las bandas en donde se puede negociar y maximizar condiciones, ¿vale? Luego también tenemos expertos sectoriales, que nos da esa habilidad. Esas 70 personas no tenemos expertise sectorial y, por supuesto, en alimentación y bebidas y toda la parte de agri. Eso también ayuda a que en las condiciones, en la maximización de las condiciones, podamos entender en dónde se puede tirar y dónde no, ¿vale? Luego, otro punto relevante es el ámbito familiar. Al final, tenemos mucha relación con la empresa familiar y obviamente, lo decían al principio de la charla, el PIB de la alimentación es un 10% del total del PIB español. Eso es muchísimos miles de millones y eso significa que es un sector muy relevante. Dicho eso, a diferencia de otros sectores, la alimentación está lleno de mini empresas o de empresas medianas, a diferencia de la energética o del mundo financiero, por poner un ejemplo, ¿no? Y al final tenemos una cierta vinculación a ese mundo empresarial, ¿no? Porque nosotros al final pues también somos socios de nuestra empresa, somos dueños de nuestra actividad y tenemos esa empatía con el empresario. Nos da esa habilidad y luego también, gracias a que hemos participado en muchísimas operaciones, conocemos mucho al inversor financiero, ¿vale? En todos sus espectros y nos da el conocimiento clave para saber en qué momento adecuado de una operación vale la pena agrupar a X número de inversores de este tipo o de otro, ¿vale? Y ahora comentaremos algunos casos. Y por último, yo creo que el tercer vértice es la negociación, ¿vale? Nosotros nos gusta estar enfrente de las negociaciones, tenemos experiencia y sabemos dónde están las bandas de negociación y de alguna manera entendemos dónde podemos llegar a maximizar las condiciones, no solamente en precios, sino de condiciones que son más fuera del ámbito numérico, ¿vale? Que es muy importante en un contrato de compraventa. Y volviendo un poco al punto de inversores, ¿no? Mencionaba, creo que era Tomás al principio de la charla, los distintos tipos de fondos que han entrado en el ámbito del agri, pues te da una idea de que cada vez más el sector se está profesionalizando y que el inversor está entendiendo en dónde juega su papel, ¿vale? Porque no es lo mismo que un private equity entre en la cadena de valor a nivel midstream, como decían anteriormente, en lo que es la producción, que es donde se encargan ellos de maximizar las condiciones de la operativa en sí, pero no es lo mismo en paralelo cuando entra un fondo de pensiones que tiene unas características de retorno muy distintas a las de un private equity y que de alguna manera se siente muy cómodo o se siente más cómodo en la inversión de tierras, ¿vale? Al final tenéis que ver que el mundo inversor es un complemento de la dinamización del sector agrario, ¿vale? Y yo creo que esa es un poco la filosofía con la que jugamos. Muy bien. Tú has comentado una cosa bastante importante, que son los perfiles distintos de los inversores para cada situación, ¿no? Entonces, has hablado ahí del midstream, o sea, un inversor que quiere invertir en una cosa más definida, más constante, puede poner inversión en una industria de procesado o de distribución o naves refrigeradas o alguna cosa así. Pero más hacia la parte inicial de la cadena, cuando hablamos de los activos agrícolas, efectivamente tierra, plantaciones, cultivos, ¿cómo ves el papel ahí de una banca de inversión para hacer con que sea posible invertir en cada situación que creo que es muy distinta? Me gustaría que comentaras un poco si las situaciones
varían mucho entre ellas y cuál es el rol que tiene Arcano en este sentido. Sí, el sector ha ido evolucionando, ¿vale? O sea, al principio hemos visto desde hace 5 o 6 años operaciones muy relevantes desde el universo de Private Equity entrando en el sector agrario, por ejemplo, Miura entrando en lo que ha conformado hoy que es Cítrico, también MSH ha entrado en Yusar, en Torres, Agrupa Pulpí ha sido también adquirida por parte de Magnum, Agroponiente por ABAC. En fin, el mundo del private equity ha entendido las dinámicas de consumo, ha entendido que el sector agroalimentario juega un papel fundamental en la economía de todos los países y en concreto en la de España, y de alguna manera ese sector ha ido consolidando, y ese es un poco el papel que juegan ellos, de consolidación, de tratar de cubrir eficientemente la cadena de valor sin tocar algunos extremos, ¿vale? Y de alguna manera profesionalizar también internamente la actividad productiva, con mejores variedades o con profesionalización interna, recursos humanos, acceso a financiación, etc. ¿Vale? ¿Qué sucede? Que al final ese universo juega con unas TIRs distintas, vamos a poner ejemplos entre el 20 y 25% de TIR, juega con unos plazos de inversión porque tienen que devolver sus dineros a sus LPs antes que cualquier otro y por lo tanto pues sus periodos son más estrechos, están en torno a 5 o 7 años, ¿vale? Y de alguna manera se les hace muy complicado la inversión en tierra. Para crecer se ha desmitificado un poco que tengo que crecer comprando tierra también y se ha entendido que puedo ser capaz de crecer mi negocio productivo sin tener que tener la tierra involucrada en mi actividad. Y fruto de ello, yo creo que hemos visto un par de operaciones relevantes en el sector en los últimos meses, años, en donde, pues, por ejemplo, un fondo de pensiones canadiense ha invertido, PSP, que mencionabais antes, ha invertido en un par de operaciones que son muy relevantes dentro de nuestro sector. Es verdad también que hay que entender el tamaño de esas operaciones. Los fondos de pensiones no entran en operaciones que estén por debajo, por poner un rango de 100 millones de valor. Quieren ir a cosas más grandes, de media. Entonces, hay que buscar un poco dónde está ese equilibrio. También existe el mundo de aseguradoras o de fondos soberanos que también están interesados en invertir en tierras, al igual que los fondos de pensiones, que exigen un ticket de inversión mucho más bajo y que pueden darse la posibilidad de invertir en periodos largos con exigencias de rentabilidad similares entre el 6 y el 8%. ¿Vale? Eso de alguna manera ofrece un abanico distinto a este universo para poder hacer operaciones de sale and leaseback, que es en donde al final vemos que tiene sentido. El productor, el operador de la tierra, que de alguna manera vende el producto en el mercado, quiere crecer y por lo tanto prefiere a lo mejor hacer una operación de sale and leaseback en donde recibe una liquidez relevante y puede potenciar áreas de su negocio, incluso seguir creciendo haciendo operaciones en otras regiones, cubrir los 12 meses de productividad, etc. ¿no? Y por lo tanto, este papel independiente de otros operadores, de otros inversores, tiene ahora mucha relevancia para poder cubrir toda la dimensión de las operaciones de money en este sector. Perfecto, me parece muy bien lo que has comentado, Unai. A mí está claro que hay que educar y para que no se quede una impresión, por ejemplo, que un agente nuevo en la cadena desplace a otro, no es una sustitución, ¿no? Entonces viene un inversor, el inversor no necesita desplazar al propietario o la persona que conoce y opera bien, o sea, se puede separar vuelo de suelo y se puede hacer una operación que al final apalanque la parte productiva y enfoque mejor cada uno en su sitio, ¿no? Que las operaciones financieras soporten la inversión del equipo que ya está en el campo, que lleva una operación y que conoce bastante del producto final, que al final es el resultado. Muchas gracias. Aquí también está una pieza clave, ¿no? Con nosotros, que es Sandra Daza, de Gesvalt, que trabaja ahí con consultoría, pero también bastante con análisis de riesgo y con tasación y valoración, que es
lo que pasa siempre entre las transacciones financieras, ¿no? Entre una compra-venta, una necesidad de un apalancamiento, de una financiación, siempre hay que poner valor. Y ahí que entre el trabajo me gustaría si pudieras comentar un poco cuál es el rol de Gesbalt y cómo es el análisis de riesgo en hacer estos trabajos para los otros agentes. Bueno, en primer lugar, por supuesto, muchísimas gracias por invitarnos a participar y a Banco Santander por acogernos hoy. La verdad es que el rol de una compañía de valoración y de tasación, como bien ha comentado Lorena, no es fácil y es cierto también que se ha ido transformando, ¿no? En nuestro caso, somos una compañía con 30 años ya en el mercado y la verdad es que desde el principio pues tenemos un departamento único y exclusivamente dedicado al mundo agro y al mundo de las fincas rústicas, ¿no? También es verdad que nuestra vinculación con la banca, tanto la banca más regional como banca nacional e internacional, pues es muy estrecho desde hace muchos años y por lo tanto eso unido al conocimiento de los micromercados pues ha hecho que tengamos pues realmente bastante experiencia en este sector. Es cierto que somos un poco el malo de la película, debo decir, porque seguro que todos ustedes, por lo menos propietarios y financiadores e inversores, seguramente nos hayan sufrido en algún momento. Y la realidad es que bueno, hay buenas y malas noticias. La realidad es que dentro del mundo de la financiación pues, nos acogemos a la normativa de tasación. La normativa de tasación, supongo que muchos de ustedes están familiarizados con esto, pero a lo mejor no todo el mundo. Es una normativa de los años 80 y es una normativa que nace enfocada para dar garantía, para cubrir la garantía y dar confort al financiador, ¿no? Por lo tanto, ya en su ADN, digamos que tiene un componente algo conservador y introduce los criterios de prudencia, ¿no? Ese es el origen de la normativa española de valoración. En nuestro caso, también trabajamos dentro de normativas internacionales, que quizá son normativas de valor de mercado, también dentro de nuestra normativa se recoge, pero quizá tienen una quizá mayor flexibilidad para poder introducir elementos de mercado que en el caso de una tasación no siempre se pueden incorporar, ¿no? Por lo tanto, cuando trabajamos para el mundo de la inversión, como decía Unai, ¿no? Pues para el mundo de la inversión es verdad que te permite estar mucho más cerca de la realidad del mercado e incorporar, como bien decías, ciertos mitigantes o ciertos riesgos, que ahora hablaremos de ellos. Ya han salido algunos en estas conversaciones, pero desde luego hay algunos más. Hay que incorporarlos, pero también te permite incorporar expectativas de mercado, ¿no? Y expectativas de revalorización que no siempre, lamentablemente, por el criterio de prudencia que decía, permite incorporar nuestra normativa nacional o nuestra normativa de valoración con finalidad siempre hipotecaria, ¿no? Hablamos siempre y centrando eso, porque a veces hay un poco de lío a veces, ¿no? En si una tasación al final pues puede tener distintas finalidades y cuando estamos hablando en concreto de la obtención de financiación es cuando la propia normativa pues, incorpora elementos quizá más conservadores o algo más restrictivos. Pero es cierto también que combinar ambas posibilidades, es decir, el poder estar cerca del inversor, en nuestro caso, por ejemplo, el estar cerca del inversor acompañándoles en ese análisis, ¿no? de la potencialidad, ¿no? De esa inversión, tanto en el mundo, es verdad que en el mundo de la alimentación, de bodegas y bebidas, etcétera, ahí la verdad tenemos mucha experiencia, quizá va un poco más parejo, quizá en el mundo de las fincas rústicas pues hay un desacople, ¿no? entre valoración y tasación. Sí, has comentado un punto interesante porque he visto algunas veces, y ahora más que antes, que con el dinamismo de compra-venta, con inversores buscando oportunidades de aportar su conocimiento y su capacidad de invertir, y dueños de activos agrícolas queriendo hacer operaciones de enfocar en cultivar efectivamente y no en tener
activos en sus balances, he visto conflictos que salen de comparaciones entre tasación y valoración. O sea, yo quiero valorar una finca de acuerdo al potencial que puede generar para mí, pero es distinto de una tasación y el dueño tiene una idea que va de valor en base a lo que ya tiene de una tasación, de un apalancamiento o hasta de una propuesta de apalancamiento que viene con una tasación. Y se genera un conflicto y que después hace ruido o hace con que la negociación empiece muy lejos de cómo termina, ¿no? De hecho, puede incluso, lamentablemente, incluso dar al traste con operaciones que serían muy buenas operaciones, ¿no? Yo creo que hay una labor, no sé si me parece un atrevimiento decir pedagógica, pero sí desde luego divulgativa, de las diferencias, y no por ello una es buena y otra es mala, pero sí de las diferencias y de los elementos que incorpora una valoración, que puede incorporar una valoración y que debe incorporar una tasación, lo cual significa que hay puntos intermedios, pero las finalidades son distintas, ¿no? Esa es nuestra labor, no siempre lo conseguimos, pero la realidad es que nuestra labor es esa, ¿no? La de estar cerca del inversor, pero dándole siempre el ángulo de cómo va a quedar, digamos, ese valor a efectos después de obtener una financiación. Y en una operación de compra-venta, GESVAL puede soportar cualquier una de las partes, ¿no? Sí. Entiendo que se puede hacer una valoración por parte del vendedor y que esto bueno, pueda... no es la misma operación. Claro, claro. No es la misma operación, eso sí sería un gran conflicto de interés. No es la misma operación, claro. Claro, sí, pero sí, desde un punto de vista más genérico, sí, nosotros actuamos en muchísimas ocasiones para propietarios que buscan financiación, para expandir sus negocios, para hacerlos crecer, y también para inversores que no necesariamente buscan una financiación, pero hacen operaciones de entrada en distintos segmentos y también acompañamos ahí al inversor. No en las mismas operaciones, pero sí, desde luego, actuando como asesores de la inversión y como garantes de la garantía final. Ok. Y del valor final. Me ha llegado una pregunta que es muy interesante porque un poco nos hace mezclar todos los conceptos, que es la relevancia de los criterios de sostenibilidad ahora por parte de todos, de una banca de inversión, de un DIO, y incluso no sé si esto tiene alguna influencia en tasación, porque tú has comentado que los criterios vienen hace 40 años, ¿no? Entonces quizás no esté al tanto de cosas que pueden estar también ahora aportando, por ejemplo, potencial de captura de CO2 o cosas que tienen su valor para un inversor o para una institución que soporte, pero que todavía no están en los criterios de tasación. Entonces me gustaría un comentario breve de cada uno de ustedes en este sentido. Bueno, yo creo que la absorción de carbono, el sector agroalimentario está clara, ¿no? Es sumidero de CO2, está generando los famosos créditos de carbono por las producciones en función de si son cultivos extensivos o son leñosos. Ahora lo que nos hace falta es un marco regulatorio, un marco que venga regulado por Europa. Europa está trabajando en poner y bajar a todos los países miembros cómo se generan esos créditos de carbono en el sector agroalimentario, ¿no? Porque todo el mundo a veces piensa, no, el sector agroalimentario contamina. Hace poco, además, salía el último informe de efectos de gas invernadero, pero el sector agroalimentario, como todos, evidentemente emite gases de efecto invernadero, pero es el único que también es sumidero, con lo cual ahí Europa está haciendo un trabajo para ver cómo contextualiza las absorciones por cultivos y por hectáreas para esa generación de créditos de carbono y dar una ayuda al sector agroalimentario, ¿vale? Ahora se está trabajando también en Europa para ver si esa ayuda procede de los fondos que ya tenemos de la PAC, que todos esperamos y deseamos que no, que sea otra partida adicional, porque si hay alguien que se está adaptando a las medidas agronómicas verdes y que vienen de toda la transición verde, que a mí no me gusta mucho esa palabra, sino más hacia una agricultura más sostenible, económica,
económica, social y medioambiental es el sector agroalimentario. Llevamos años con la política agraria común que ya te viene marcada por Europa unas prácticas agronómicas favorables con el medio ambiente. Y ahora, en esta nueva PAC que va a entrar en vigor, todavía muchísimo más, ¿no? Con lo cual, yo creo que es un sector que lo está haciendo muy bien, se adapta fácilmente a los retos que nos marca Europa. Tenemos el reto del Pacto Verde Europeo, de la granja a la mesa, que yo creo que ya estamos trabajando mucho en ello y que ya es casi una realidad, ¿no? Con lo cual, ahora falta que Europa nos diga cómo se hacen esos pagos de crédito de carbono, pero ya cada vez hay más empresas que se están certificando con AENOR, pues para por lo menos saber que su explotación es sostenible y luego ya ver qué pasa con los créditos de carbono que generan. Perfecto, gracias. Sí, yo creo que desde el punto de vista de inversión es claro, no porque queramos o ser más verdes o por cumplir con unos requisitos, etcétera, no, sino que ya de saque los inversores que vienen a inyectar dinero en los negocios tienen unos requerimientos de sus inversores en ciertas políticas de ESG, ¿vale? Y eso hace imposible que hagan inversiones fuera de ese ámbito, ¿vale? Entonces, de alguna manera, hay algunos que tienen unas pautas determinadas, otros otras, pero nos estamos encontrando cada vez más con mayor relevancia dentro de las operaciones desde ese punto de vista. De hecho, por poner dos ejemplos concretos, hicimos una operación de compra hace unos meses en donde ayudamos a un inversor financiero en la compra de un grupo alimentario con fincas, y era fincas ganaderas, y de alguna manera en ese proceso del comprador haciendo una due diligence de ESG tuvimos que hacer un carve out de las fincas ganaderas para poder hacer la operación, para que os fijéis un poco el impacto que tiene ahora mismo todo este concepto. Y luego, en otro caso concreto, más relacionado con este foro, al final un fondo de pensiones cuando va a hacer un contrato de 25 años de financiación o de alquiler, con un operador, hace una due diligence muy intensa y, por ejemplo, que exista una regulación en base a los permisos de agua, por llevarlo a ese extremo, es importantísimo para que haya operación. No es cuestión de ya si la valoración es un 10, un 15, un 30% menos. No, es que haya operación o no. Entonces, de alguna manera, ya es una óptica totalmente distinta a lo que vivíamos hace 5 años incluso. Bueno. Pues, a pesar de, como decías, a pesar de que la normativa es antigua, la respuesta sí se incorpora. De hecho, por ejemplo, en nuestro caso en GESVAL hay un área específica de ESG y realmente casi como condición sine qua non, y un poco al hilo de lo que hablabas de la inversión, muchas industrias se han dado cuenta de la necesidad de la obtención de determinadas certificaciones para cumplir con la taxonomía europea, etcétera, ¿no? Entonces, al final, esa es un poco nuestra labor, ¿no? El de acompañar al cliente haciendo due diligence de ESG, auditorías energéticas en profundidad, ayudarles en la consultoría de cuáles son las necesidades de CAPEX que van a tener que enfrentar para poder alcanzar esos estándares, ¿no? de sostenibilidad que o bien van a hacer su activo más interesante de cara a una inversión o va a sumarles puntos de cara a la financiación, ¿no? O sea que realmente la respuesta es sí. Es verdad, por otro lado, que la normativa de valoración, la metodología de valoración, deja quizá pocos resquicios todavía, ¿no? para incorporarlo, pero la realidad es que son aspectos relevantes que se incorporan una vez que se obtienen esas certificaciones y esos criterios de sostenibilidad, ¿no? O sea que realmente, a pesar de lo que pueda parecer, pues sí se incorporan los elementos del mercado, ¿no? De alguna manera, y este es uno de ellos claramente que, como bien dice Unai, en muchos casos sin ellos ni siquiera se puede realizar o una financiación en algunos casos o una transacción, ¿no? Sí. A mí me parece bastante claro que hay una evolución porque nadie quiere pagar más de lo que puede y ni vender por menos de lo que vale. Y ahora
hay cosas bastante más sofisticadas como esto, crédito de carbono o criterios de sostenibilidad de largo plazo que hay que tener en cuenta y tienen su valor cuando existen o hay que invertir hasta que se lleguen a estos niveles para que se haga una operación como esta, ¿no? Entonces, un poco el objetivo del Congreso es esto, que sepamos que hay una convergencia. Creo que no hay más tanto hueco para que uno venda bien porque el otro no conoce el valor de lo que tiene o el revés. Entonces, creo que aquí la transparencia y el conocimiento es clave, que tenemos que compartir todo y porque el precio es el único, ¿no? La transacción se va a hacer por el mismo valor para las partes. Entonces, hay que convergir y hay que tener en cuenta todo esto. Y la gente está muy curiosa y con tu trabajo de Gesvald. Me preguntan si, por ejemplo, se tiene en cuenta y cuál es la relevancia de calidad de suelo frente a una valoración de una... Sí, claro, se tiene en cuenta. De hecho, mismos cultivos en distintas regiones o en distintas comunidades son valores diferentes. O sea, es decir, de hecho también hay un tema que había… Pero vamos, la respuesta a la pregunta, por ser concreta, claro. La respuesta es sí, claramente. De hecho, hay una… Cuando preparábamos esta sesión, ¿no?, hablando un poco del precio, ¿no?, de la tierra, ¿no?, y veíamos que solamente durante 3 periodos, ¿no?, desde los años 80, yo pedí al equipo que hicieran un poco de investigación ahí, pues solo hay 3 periodos donde se hayan producido caídas de precios, ¿no?, desde 1900, en el lustro de 1990 al 95. No fue motivo por la crisis económica que se vivió en España, sino por un periodo de sequía que duró 4 años, que hasta el momento pues, ha sido el más severo. El periodo 2008-2010, crisis financiera en España, y 2011 y 2012, ¿no?, donde prácticamente estábamos en un momento pues la prima de riesgo de España estaba disparada, desempleo, caída de beneficios empresariales en general, pero desde el año 2012 pues la estabilización de precios ha sido absoluta, ¿no?, y ha habido incrementos en algunos puestos, como hemos hablado al principio, en la anterior mesa, en los distintos cultivos. La respuesta a la pregunta es sí, sí se tiene en cuenta y debe además tenerse en cuenta. Perfecto. Y tenemos tiempo para una pregunta más que nos llega también sobre el envejecimiento poblacional de la gente ahí, de los dueños, de los que llevan las fincas, si esto afecta a la creación de nuevas fórmulas financieras o nuevas maneras de que se haga el negocio, o por ejemplo como una hipoteca inversa. No sé si conocéis o el concepto se podría… La hipoteca inversa nosotros la sacaremos en breve, pero más focalizada a la vivienda, no tanto a la finca rústica, ¿no? Hay mucha historia detrás de la hipoteca inversa. Entonces, para una finca rústica, hipoteca inversa, yo no lo veo nada sencillo, ¿eh? Ha costado sacar la hipoteca inversa para particulares, con lo cual para fincas rústicas de momento no. Bueno, yo lo he dicho, Felipe, la realidad del campo es esta. Tenemos que generar un campo atractivo, un sector atractivo a la gente joven. O sea, esto de trabajar 365 días al año, pues en la cabeza de nuestros abuelos o nuestros padres sí que estaba, pero la gente ahora no quiere estar todos los días del año trabajando, necesita también sus descansos, como todos, ¿no? Entonces, hay que generar un sector mucho más innovador, mucho más digital, que por ahí pasa, ¿no? Lo decía yo antes, esto es clave para que el sector vaya ganando, no solamente en competitividad, en rentabilidad, sino en que todo lo que tenemos de tierras se vayan utilizando y no se queden perdidas, porque mi abuelo se jubile, mi padre se jubile y no hay nadie que venga detrás a trabajar las tierras, ¿no? Y eso es esencial. Y aquí nosotros a los jóvenes agricultores también les acompañamos, o sea, que tenemos también líneas de financiación específicas para que los emprendedores que quieren empezar sus nuevas gestiones en campo podamos estar detrás de ellos acompañándoles, porque es que es vital. O sea, como no tengamos relevo generacional, dentro de unos años va a ser muy difícil que tengamos los alimentos que tenemos hoy encima de la mesa de calidad extrema que se producen en España y en Europa.
Perfecto. Yo quería simplemente un apunte y totalmente al hilo de esto, hablamos del envejecimiento, ¿no? Hay un reto, por supuesto, demográfico, pero yo creo que también hay una oportunidad, ¿no? Porque efectivamente a través de la mejora de las infraestructuras, de la transformación digital, como dice Elena, ¿no? O sea, de la digitalización de la producción, uno de los grandes males es el progresivo abandono de la tierra, ¿no? Bueno, uno de los factores efectivamente es el envejecimiento de la población. Eso además unido a una cultura de minifundios, ¿no? De nuestro país, y también esto ocurre en toda la península ibérica, que está muy arraigada, pues esto hace también que el resultado sea que existe poca inversión, se realiza poca inversión porque evidentemente al final no ves relevo y se van abandonando las tierras, ¿no? La inversión profesionalizada y también debo decirlo, hablamos del relevo generacional, pero también hay una incorporación quizá de la mujer, ¿no? al sector, que es un sector de la población que podría pues, posiblemente, gracias a la digitalización, transformación, etcétera, también incorporarse como fuerza laboral, ¿no? Claro. Al sector y que tradicionalmente pues, ha sido absolutamente minoritaria y por razones también bastante lógicas, ¿no? Pero bueno, hay oportunidades, ¿no? Creo que posiblemente a medida que se vaya avanzando en digitalización de la producción y en mejores infraestructuras, posiblemente podamos, no sé si paliar, pero quizá amortiguar ese abandono, ¿no? de la tierra y ese envejecimiento de la fuerza laboral. Sí, a mí está claro que hay un reto importante, que no es solo el tema de rentabilidad o de poner ahí en marcha más cosas con más inversiones, sino hacer bien y aprovechar el activo que tenemos aquí en Iberia, ¿no? Que en comparación con otros países de Europa tenemos una capacidad productiva increíble y dejar que eso se va por una falta de modernización de las relaciones entre los agentes no puede pasar. Eso, y hoy por hoy, más que antes, intolerable que pase. Entonces, un poco nuestro objeto es que nos coordinemos todos para hacerlo bien y hacerlo pronto, ¿no? Os agradezco y muchas gracias por participar, por vuestros comentarios. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Gracias, Felipe. Nada. Gracias.